entonces vamos a creer que nosotros somos dioses, que nosotros tenemos todo y lo podemos todo. El hombre de nuestro tiempo que ha llegado a la luna, que ha llegado a conocer el misterio del genoma humano, se siente Dios. Cuando ayunas y cuando ves que tus fuerzas se debilitan y cuando ves que vas a morir, entonces dices, efectivamente, no soy Dios. Te necesito. Sin ti, nada puedo hacer. Hermanos, bienvenidos de nuevo a nuestra aula virtual de evangelización activa. Para finalizar el estudio sobre las principales enseñanzas de Jesús, el Padre Caro nos lleva ahora a asimilar la importancia que la renuncia a las cosas de este mundo tiene en nuestras vidas y cómo esto permite que el proyecto de amor que tiene Dios para nosotros se realice de manera plena desde este mismo momento. Te invito a que dirijas toda tu atención a esta enseñanza que de entrada pudiera no ser del todo fácil de asimilar. Acompáñanos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Vamos a continuar en esta instrucción que venimos nosotros teniendo sobre cómo Jesús nos ha dado una serie de instrucciones y de elementos fundamentales para toda nuestra vida. Y queremos terminar este tema sobre las principales enseñanzas de Jesús con el tema del ayuno, que es decir, la vida ascética. Jesús, a lo largo de su ministerio, invitaba a sus discípulos como condición indispensable para poderlos seguir, que renunciaran a sí mismos y que tomaran su cruz. Yo quisiera que viéramos, para iniciar este tema, el texto de Lucas 9:23. Uno de los temas que pues hoy a la gente no le hace mucho agrado es el tema de tomar su cruz y seguir al Señor. El sufrimiento no es algo que hoy se promueva dentro de nuestra cultura, incluso dentro de nuestra cultura cristiana. Dice el Señor: entonces se puso a decir a todo el pueblo: el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Como ves, este texto es importante. Sin embargo, hoy en la cultura cristiana prácticamente hemos echado de lado este tema de la cruz. Necesitamos volver a retomar esta enseñanza de Jesús sobre la importancia de la cruz, viendo que si nuestro maestro por ahí caminó, pues nosotros también tendremos que caminar y seguir adelante. Este texto, pues, se refiere a emprender una vida de renuncia que permita que el hombre sea libre de toda atadura para poder seguir al Señor, pero que al mismo tiempo su corazón esté completamente libre de todo afecto para que pueda pertenecer completamente a Jesús. Que se deshaga, en otras palabras podríamos decir, que se deshaga de todo lo que va metiendo y ocupando un lugar
que solo debe de estar ocupado por Cristo. Y es que fíjate, hoy nos encontramos en nuestro mundo cómo nos hemos ido llenando de muchas cosas. El mundo moderno nos propone una serie de elementos, de diversiones, de cosas incluso que no es que sean pecado, pero que sin embargo no nos permiten crecer en la relación con el Señor, que la van muchas veces incluso obstaculizando, incluso impidiendo. Por eso es necesario que nosotros tengamos un gran aprecio a este instrumento de la iglesia, que es la ascesis, para poder deshacernos de todo aquello que no nos permite ser completamente de Él, que va llenando nuestro corazón de espacios que solamente pertenecen a Jesús. Y bueno, finalmente, que abierto a esta gracia, puede entrar el hombre en una completa y perfecta comunión con Dios. Así, habiendo dejado todo lo que está en esta tierra, todos estos lastres que no nos permiten seguir al Señor, estas cadenas que a veces nos están impidiendo que podamos llegar a Él, y así abrir completamente nuestro corazón al Señor. La cruz, la ascesis, es un instrumento fundamental de la vida cristiana. Y es que un corazón atado al mundo será fácilmente presa de las tentaciones, pues el demonio siempre encontrará que venderle para llevarlo a su reino de tinieblas. Recuerda siempre que el demonio es un excelente vendedor. Y si tú tienes una necesidad, créemelo que el demonio vendrá rápidamente a complacerte y a tratar de llenar todas tus necesidades. ¿Qué necesitas? Dinero. Hombre, pídemelo con todo gusto. Yo te ayudo con el dinero, ¿cómo no? ¿Qué quiere usted, señor? ¿Quiere usted placer? Pero ¿cómo no? Si es mi especialidad. Usted lo que quiere es poder, tener capacidad de mando y mantener a todos bajo sus pies. Ha venido con la persona adecuada. Yo le voy a ayudar para que usted tenga todo el poder que necesita. El demonio, cuando encuentra alguna necesidad en el corazón del hombre, inmediatamente vendrá a buscar saciarla. Por supuesto, de la manera más ilícita y con el fin de llevarlo a su reino tenebroso, al reino de las tinieblas. Por eso nos advirtió Jesús, decía a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en la tentación. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 41, Jesús se los advierte claramente: muchachos, hermanos, estén preparados. Su adversario, el diablo, va a venir a buscarlos. Va a venir con la tentación, va a venir a ofrecerles eso que estás buscando, eso que tú crees necesitar. Por eso nos invitaba a velar y a orar. Velar en el sentido de ese sacrificio que hacemos cuando en la noche las pasamos sin dormir. Verdaderamente es una situación difícil, pero tenemos que velar y tenemos que orar si realmente queremos que nuestra vida se vaya realmente direccionando hacia Dios y que podamos ser plenamente libres. Y es que hay actuaciones del demonio, tentaciones y pecados enquistados en nuestra vida que nos advierte Jesús que solo con el ayuno y la oración pueden salir. Yo quisiera que fueras a tu Biblia en el capítulo 9 de San Marcos. Ahí encontramos un pasaje a partir del verso 14, donde un muchacho está siendo molestado, está siendo poseído por un demonio. Los discípulos de Jesús van a ayudarlo, sin embargo, no logran expulsarlo. Es entonces cuando llega Jesús. Y bueno, Jesús en este texto expulsa al demonio. E importante, versículo 28, capítulo 9, verso 28 de San Marcos, dice: al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les contesta: esta clase de demonios no puede ser expulsada sino con el ayuno y la oración.
Es decir, no basta la oración. Es importante, es fundamental. Pero también tiene que haber una pureza en el alma. Tiene que haber una fuerza que solamente se alcanza cuando la persona ayuna, cuando se entrega al Señor, cuando renuncia a sí misma. Por eso es importante, para poder nosotros vencer nuestras tentaciones, el tener esta práctica de la ascesis. El ayuno es lo que nos permitirá tener una vida recta y tener la fuerza para poder deshacernos de nuestras tentaciones. Jesús mismo, si nosotros vemos el Evangelio, se sometió a esta experiencia de purificación y de fortalecimiento en su vida. Él, durante 40 días y 40 noches, fue al desierto, en los cuales, como nos lo relata el evangelista, puedes ver tú ahí en tu texto, Lucas 4, a partir del versículo 2, dice que fue al desierto y dice que no comió nada. Es decir, durante 40 días y 40 noches no comió nada. Hizo un prolongado ayuno y gracias a ello pudo vencer las argucias del demonio y todas sus tentaciones. Como ves, no es una práctica superflua o que pueda ser pasada por alto. Al contrario, es fundamental en la vida de un cristiano. Sin ella, poco poder tendremos ante las tentaciones y será realmente difícil que puedas alcanzar la perfección que nos invita Jesús a vivir, esa experiencia espiritual de perfección de la que Jesús habla en Mateo 5:48. Recuerda que en este texto Jesús nos dice, sean perfectos, no sean buenos. No nos dice, échenle ganas, muchachos. Nos dice, sean perfectos, como el Padre del cielo lo es. Jesús, pues, nos invita a pasar por la puerta angosta y a tomar el camino estrecho. Mateo, en el capítulo 7, en el verso 14, nos refiere esta cita de Jesús. Es necesario tomar el camino estrecho, la puerta angosta, porque el camino ancho lleva a la perdición. Son pocos los que entran por ahí. Y hoy yo veo con tanta tristeza cómo tantos hermanos no viven esta realidad. Y van por el camino ancho, el camino del placer, el camino del poder, del tener. No tienen capacidad de renunciar a nada. Nos da flojera todo. Nos hemos acostumbrado a que por nuestras llaves, por una sale agua fría y por otra caliente. Ya se nos ha olvidado los sacrificios que tenían que hacer quizás nuestros abuelos, que tenían que ir a la noria a sacar el agua y luego ponerla a calentar y luego poner un balde grande, una tina grande en donde se paraban y luego haber calentado con leña que tuvieron que haber partido anteriormente para poder calentar el agua. Y luego con una jícara o con un recipiente tomar un poco de agua que en el camino se enfriaba y hacer todo esto en un cuarto a veces separado de la casa para poderse bañar con frío en tiempos de invierno. Hoy todo lo queremos automático, nos hemos acostumbrado al microondas. Solamente picar unos cuantos botones, inmediatamente la comida estará lista. Abrir una llave para tener agua caliente. Poner un switch, picar un switch para que encienda la luz eléctrica. Todo esto nos ha hecho una vida cómoda. Y esto no es malo, por supuesto que es buenísimo. Todos lo disfrutamos. ¿Quién no disfruta de un baño calientito en tiempo de invierno? ¿Quién no disfruta en un día de mucha prisa el poder llegar a un microondas y aplastar unas cuantas teclas y tener su comida caliente? Claro que todo esto es muy, muy bueno y muy práctico. Sin embargo, ha ido creando la cultura del confort que rechaza la penitencia, que rechaza la ascesis. Y sin la ascesis difícilmente podremos avanzar, difícilmente podremos ser felices, difícilmente podremos ser buenos cristianos. Es necesario, hermanos, es necesario desprenderse de todo lo superfluo y caminar en la libertad de los hijos de Dios. Una persona que no es libre no puede seguir a Jesús. Necesitamos ser libres
para poder ilustrar el poder que tiene el ayuno, tanto en la vida de los creyentes como delante de Dios, quiero proponerte revisar algunos pasajes del Antiguo Testamento que serán de gran utilidad para comprender todo lo que se desprende de esta práctica ascética. Y bueno, quisiera empezar hablando de cómo el ayuno nos ayuda a superar la crisis. Y yo quisiera para ello presentarte un texto del Antiguo Testamento que encontramos en una historia fascinante, la historia de Esther. El libro de Esther nos habla de que el pueblo sufría al saber que Amán, que era un enemigo del pueblo judío, el primer ministro de la región, tenía como propósito la destrucción de la raza judía que habitaba en Babilonia. Estamos hablando en el tiempo en que el pueblo de Israel había sido exiliado y vivía en Babilonia. Al mismo tiempo, Amán tenía planeado matar al tío de Esther, a Mardoqueo, un judío, al que pensaba colgarlo públicamente. Esther le comentó a su tío Mardoqueo cuál era este plan, y entonces Esther le dijo a su tío: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, la ciudad de Babilonia, y pídeles que ayunen por mí y que no coman ni beban en 3 días y 3 noches. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Vemos cómo Esther, en este pasaje, descubre que el ayuno va a venir a resolver esta situación de crisis terrible que está viviendo su pueblo. Hermanos, hoy vivimos una crisis terrible en nuestra sociedad. Los enemigos del pueblo de Dios están encima de nosotros y están buscando destruir completamente nuestra vida cristiana. El libro de Esther es verdaderamente un ejemplo de lo que hoy en día deberíamos de hacer: ayunar. Bastaron 3 días, de día y de noche, ayunando, todos. Que todos ayunen, le dijo Esther allá en Susa. Yo lo haré también, y también mis doncellas. Como resultado del ayuno de 3 días, no solo la vida de Mardoqueo fue salvada, sino la de todo el pueblo. Los enemigos del pueblo fueron destruidas. Yo quisiera leer directamente este texto porque de veras es fascinante. Si gustas el libro, ir al libro de Esther. Y en el capítulo 7 veamos cómo termina esta historia. Verso 8, voy a leer a partir del verso 8, pero de veras te invito a leer todo este texto porque es verdaderamente fascinante. Dice: el rey regresó del jardín al salón del banquete. Amán estaba reclinado sobre el diván de Esther y el rey exclamó: ¿acaso también vas a violentar a la reina en mi presencia y en mi palacio? En cuanto el rey dijo esto, colocaron a Amán el capuchón de condenado. Jarboná, uno de los eunucos que estaba al servicio personal del rey, le dijo: precisamente hay en la casa de Amán una horca de 25 metros de altura que él había preparado para Mardoqueo, el que salvó al rey con su denuncia. Entonces el rey ordenó: cuélguenlo allí, y ahorcaron a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. Así se aplacó la ira del rey. Como puedes ver, bastaron 3 días de ayuno y todos los enemigos fueron completamente eliminados. Yo me pregunto, hermano, ¿qué pasaría si hoy en nuestro país y en todos estos países que hoy se ven pues tan flagelados por la injusticia, por el crimen, por toda esta destrucción que está afectando a nuestra sociedad, especialmente al pueblo de Dios, destruyendo sus valores, su conciencia, su vida religiosa? ¿Qué ocurriría si todo el pueblo de Dios, siguiendo el ejemplo de Esther, ayunara 3 días a pan y agua? Hicieran un ayuno verdadero y se pusieran en oración. Yo creo firmemente que nuestros enemigos serían completamente derrotados. Sin embargo, cuando uno hoy habla de ascesis, la gente
La gente se ríe. Dice, esas son prácticas ancestrales, medievales. Eso ya no aplica. En fin, seguiremos quizás todavía padeciendo todo esto. Un segundo elemento que quisiera presentarte del Antiguo Testamento es cómo el ayuno favorece el encuentro divino. Este segundo ayuno, descrito en la palabra, es el ayuno parcial de 21 días para prepararse al encuentro con Dios. El profeta Daniel escribe: en aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Se estaba preparando el profeta para recibir la visita del ángel que traía un mensaje de parte de Dios a su pueblo. Para ilustrar este tema, quisiera que vieras este texto de Daniel. Encontramos el tema en Daniel, en el capítulo 10. Si abres tu Sagrada Escritura en el capítulo 10 del libro de Daniel, encontraremos cómo Daniel va a tener una visión. Dice en el versículo 2: en aquellos días yo Daniel hice durante 3 semanas un ayuno y no tomé alimento sabroso, ni probé carne, ni bebí vino, ni me ungí con perfume hasta que pasaron estas 3 semanas. El día 24 del mes primero, cuando yo estaba a orillas del gran río Tigris, levanté la vista y vi a un hombre vestido con túnica de lino y con un cinturón de oro puro. Es decir, durante estos 21 días que estuvo él ayunando, estas 3 semanas de ayuno, le preparó para poder captar esta visión y poderla entender. Al mismo tiempo, mientras que él ayunaba, estaban sucediendo una serie de cosas importantes porque había una guerra contra el rey de Persia. Si continuamos leyendo el texto, dice el versículo 13, está hablando con el ángel, Daniel dice: durante 21 días me he opuesto resistencia el príncipe del reino de Persia, pero Miguel, uno de los príncipes más excelsos que ha venido en mi ayuda, lo he dejado ahí haciendo frente a los reyes de Persia, y he venido para indicarte lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque hoy todavía hay una visión referida a estos días. Es decir, el ayuno vino a preparar a Daniel para que pudiera comprender esta visión. El ayuno tiene un efecto que es, pues digamos, sobrenatural. Podríamos decir que el ayuno nos permite eliminar la cortina que nos impide tener un encuentro más íntimo e iluminador con Dios. Muchas cosas en nuestra vida quedan ocultas detrás de esta cortina, y es porque la gente no ayuna. Si no tenemos ayuno, toda nuestra vida está solamente fincada en las cosas materiales, en lo que vemos, en lo que sentimos, y no se abre esta comunicación total y plena con el Señor. Es necesario entonces, si queremos establecer esta relación profunda con Dios, que tengamos esta práctica como algo que forme parte de nuestra vida cotidiana. Otro de los elementos que podemos destacar en el Antiguo Testamento es que el ayuno nos ayuda a tener dominio sobre el pecado, sobre nuestras pasiones. Los ayunos bíblicos fueron establecidos por el Señor para que participáramos con Él en el combate espiritual, mejorando nuestra vida y toda nuestra resistencia al pecado, y que al tener más dominio de nuestras pasiones, sea mucho más fácil la victoria. Por otro lado, el ayuno nos permite tener más claridad ante las trampas que el demonio nos pone para evitar que realicemos la voluntad de Dios. Recuerda que tenemos un enemigo tramposo que va a buscar que tú y yo no hagamos lo que Dios quiere. Y el ejemplo más claro que tenemos lo encontramos en Adán, el cual, engañado por el demonio, no obedeció a la orden de ayunar. Y vas a decir, ¿cómo que de ayunar? Claro, Dios ya desde el principio le mandaba ayunar, privarse de algo que era apetitoso. Si nosotros leemos el texto de Génesis en el capítulo 2, el verso 16 al 17,
vamos a encontrar que Dios le pidió que no comiera de cierto árbol, que se abstuviera de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no es que no lo pudiera comer. Dios seguramente más adelante le daría también de este fruto. Pero ahorita le dijo, no comas de este fruto. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues le ganaron sus pasiones. Y fíjate lo que dice el capítulo 3 en el verso 6 del Génesis. Es interesante e importante siempre cuando leas la Sagrada Escritura, el tomar cuenta de todas las palabras que se utilizan, porque esto nos da la referencia clara de qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Dice en el verso 6 de este capítulo 3: Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Era rico, sabroso. ¿Cómo se nos presenta el pecado, hermano? El pecado siempre se nos presenta rico, sabroso, apetitoso. Nadie hace naturalmente lo que en conciencia le parece malo. Es porque en ese momento las pasiones nublan nuestro entendimiento y ya no nos acordamos de lo que Dios dijo ni lo que tenemos que hacer. Nos dejamos ya ir directamente por nuestras pasiones. Dice el texto: y viendo que el árbol era gustoso para comer, lo tomó y comió. Como ya hemos dicho más arriba, el segundo Adán, Jesucristo, el Señor, después de ayunar 40 días, tenía el poder en su vida. Había luz en su alma. Y el demonio no pudo tentarlo. No lo convenció, a pesar de que tenía muchísimo más hambre que la que pudo haber tenido Adán y Eva. Sin embargo, si tú ves, la palabra de Dios vino a tener una gran claridad en la mente y en el corazón de Cristo, y en ese momento traérsela a su consciente para evitar que él cayera en la tentación. Las pasiones de Cristo estaban ancladas en la voluntad de su Padre, de este Padre del cielo que le había dicho que Él era su Hijo y que sí, podía haber convertido las piedras en pan, pero no solo de pan vive el hombre. Por ello, nada de todo lo que le ofreció el demonio fue capaz de seducirlo. Y vamos, que le ofreció grandes cosas. Tú puedes constatar este texto en Mateo o en Lucas. Puedes ver las tentaciones de Jesús y puedes darte cuenta cómo, a pesar de que el demonio le ofrecía saciar completamente su hambre, hambre de poder, hambre de placer, hambre de poder, Jesús, anclado en la voluntad de su Padre, no cayó en ello. Por este motivo, instruía a Jesús a sus apóstoles diciéndoles: velen y oren para que no caigan en la tentación. Un cristiano que no tiene ayuno en su vida no podrá jamás ser victorioso. Terminará siempre vencido bajo el peso y el yugo de su carne y de sus pasiones. Así somos, hermanos. Somos débiles. Y una de las cosas más importantes que tú tienes que hacerte consciente es de tu debilidad. Sobre todo que cada uno tiene algunas pasiones más desordenadas. Tenemos un pecado recurrente, ese del que siempre te confiesas. Tenemos ahí que estar trabajando continuamente, y solamente con el ayuno podremos vencer todas estas pasiones que subyugan nuestra vida y que nos apartan de Dios. El ayuno, por otro lado, nos permite descubrir nuestro pecado. En el Antiguo Testamento, nuevamente, podemos ver cómo Dios le pidió al pueblo que apartara un día al año. Le llamaban el día de la expiación, para tener, así dijéramos, un autoexamen, como que autoexaminarse en su estado espiritual, cosa que deberíamos de hacer todos nosotros, especialmente en las noches. Nuestro padre
San Ignacio invitaba a todos los jesuitas a que en la noche hicieran su cuenta de conciencia. No solamente un día al año, el día de la expiación, sino todos los días. Y bueno, pues en este día, el día de la expiación, era una ayuda para no engañarse y descubrir que solo Él es Señor, que solo Dios, Yahvé Dios, es el único Señor. Y en esto poder doblegar su ánimo y pedir perdón por los pecados. El libro de Levítico, en el capítulo 23, en el verso 27, pone claramente esta nota. Es necesario que el día de la expiación se tenga un día de oración y de ayuno para poder descubrir nuestros pecados, para poder tener luz. Cuando ayunamos, la luz del Espíritu viene a nuestro corazón y descubrimos nuestra miseria. La debilidad que el ayuno produce nos hace reconocer nuestra miseria, nuestra fragilidad, la necesidad de Dios. Cuando ayunas, obviamente que al no tener alimento, pues te sientes débil. Y entonces dices, pues no soy nada. Señor, necesito de ti. Necesito tu ayuda. Te sientes débil, te sientes cansado. Y entonces te das cuenta de que no eres Dios y que necesitas la ayuda de tu Señor. Por eso, Dios había instituido este día, un día de ayuno, no comer nada, para que nuestras fuerzas se debiliten, para que nos demos cuenta de que somos hombres y que no somos dioses, que el día que no comes, ese día feneces. Pero ahí está la mano de Dios, ahí está Dios que te ayuda, que te sostiene y que te va guiando por el camino de la virtud y de la verdad. Por eso es importantísimo que nosotros ayunemos. Cuando nosotros nos sentimos débiles, nosotros pedimos al Señor su ayuda, su fuerza. Y esto nos hace ser personas dependientes de su amor y de su poder. Cosa que hoy pues hemos olvidado prácticamente, nos hemos vuelto autosuficientes. Recuerda lo que nos decía Jesús en el capítulo 15, en el verso 5 del Evangelio de San Juan. Sin mí, nada pueden hacer. Quisiera que subrayaras esta cita en tu texto. Sin mí, nada pueden hacer. Porque esto hoy, con gran facilidad, se nos olvida. Y si se nos olvida, entonces vamos a creer que nosotros somos dioses, que nosotros tenemos todo y lo podemos todo. El hombre de nuestro tiempo que ha llegado a la luna, que ha llegado a conocer el misterio del genoma humano, se siente Dios. Cuando ayunas y cuando ves que tus fuerzas se debilitan y cuando ves que vas a morir, entonces dices, efectivamente, no soy Dios. Te necesito. Sin ti, nada puedo hacer. El ayuno también nos da el poder contra el maligno. Cuando ayunamos, la fuerza liberadora de Jesús actúa en nosotros y podemos desterrar de nosotros y de nuestros hermanos las acechanzas del demonio. No solamente las nuestras, sino que podemos ayunar por el hermano. Cuando tú ves que un hermano está siendo tentado, cuando ves que un hermano está siendo conducido por el demonio hacia el pecado, tú puedes ayunar por él y vas a ver cómo la tentación, o en algunos casos ya no nomás la tentación, sino la perturbación que el enemigo está causando sobre esta persona, desaparecerá rápidamente. El mismo Evangelio nos da cuenta de cómo los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Veíamos hace un momento este texto en donde vemos cómo en el texto de Marcos, vemos que no podían echar fuera a este demonio, porque solamente a base de ayuno y oración. El ayuno fortalece la autoridad espiritual en el hombre, para que no solamente tenga dominio sobre sí mismo, sino para que pueda llegar a tener dominio contra las potencias y las dominaciones que nos están continuamente buscando destruir, que están buscando
perturbarnos a nosotros y a nuestros hermanos. En mi experiencia en el ministerio de la liberación, yo he descubierto esta gran fuerza que Dios nos da cuando ayunamos. Cuando yo empezaba mi vida en el ministerio sacerdotal, el Señor me fue conduciendo también a conocer el ministerio de la liberación. Y yo veía cómo el poder sobre el demonio se incrementaba grandemente en la medida en que nosotros ayunábamos. Cuando el equipo que me ayudaba en este ministerio y yo mismo nos poníamos en ayunos más prolongados, veíamos cómo a una orden el demonio rápidamente se retiraba de la persona. Todas sus acechanzas, todo aquello que estaba perturbando a la persona rápidamente desaparecía. Mientras que cuando, por el trabajo y otras circunstancias, quizás porque también yo todavía no comprendía la gran importancia de este tema en mi vida, cuando hacía ayunos parciales y me encontraba con un tema de liberación, encontraba que era difícil erradicar al demonio. Hay algo misterioso en esta práctica que nos da poder incluso para tener suficiente autoridad sobre las potencias y sobre todas estas fuerzas malignas que actúan sobre nosotros. Jesús nos dijo en el Evangelio que sus seguidores también ayunaríamos. Es pues tiempo de retomar este ejercicio espiritual tan necesario y benéfico para la vida cristiana. Finalmente, el ayuno nos prepara para la misión. Tenemos muchos textos, pero especialmente quisiera comentar algunos de los textos, principalmente del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde nos narran cómo ayunaban para pedir Espíritu Santo y que así el Espíritu se manifestara, Dios se manifestara para poder elegir a quienes iban a llevar la buena noticia del Evangelio. Quisiera que me acompañaras en tu texto leyendo Hechos, en el capítulo 13. Allí encontramos la elección de Pablo y Bernabé para ser enviados a la misión. Capítulo 13, los versículos 2 y 3. Dice: un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, fíjense la relación que hay, Eucaristía y ayuno. Hay una estrecha relación. La gente dice: ¿por qué tengo que evitar comer una hora antes? O sea, no podemos hoy, para nuestra vida eucarística, ni siquiera hacer una hora de ayuno. Hay gente que me dice: padre, voy a ir a misa y más o menos el evangelio y toda la secuencia de la misa va a llevarnos unos 50 minutos, estaré comulgando más o menos después de 50 minutos, quiere decir que 10 minutos antes de la misa puedo comer. O sea, vamos escamoteándole al Señor. Cuando yo era pequeño, que ya pasó algún tiempo, el ayuno era de 3 horas. Y cuando mis papás ayunaban para la Eucaristía, eran 12 horas de ayuno. Recuerdo que mis papás me decían que las bodas eran en la mañana para poder comulgar. Por eso no había misas en la tarde, porque era difícil aguantar todas estas 12 horas de ayuno, más la noche, que como quiera se la pasa uno de ayuno. Era 12 horas y anteriormente era un día de ayuno. Vemos en este texto de Hechos cómo están vinculadas las dos cosas. Dos ejercicios espirituales, dos prácticas fundamentales de la vida cristiana. Nos hemos quedado solamente con la Eucaristía, pero hemos echado de lado la parte del ayuno. Así que bueno, pues mientras ayunaban, el Espíritu les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado. Ya venían de ayuno, habían estado ayunando para la misa. En la misa se manifiesta el Espíritu y les pide que separen a Bernabé y a Pablo para enviarlos a predicar. En el verso 3 nos dice: entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. No solamente habían venido orando y ayunando, que era una práctica, digamos, normal de la comunidad,
en esta práctica se manifestaba Dios. Pero al estar ayunando, dentro de la celebración eucarística, se manifiesta el Espíritu. Y les dice que Dios ha escogido a Saulo y a Bernabé para enviarlos a predicar. Bueno, pues no nos dice cuánto tiempo, pero nos dice que a partir de ese momento, para esta intención, se pusieron a orar y a ayunar. Así que luego, siguiendo este patrón, ellos mismos hicieron lo mismo para nombrar a los presbíteros y a los dirigentes de cada comunidad. O sea, el proceso para elegir y para enviar no es simplemente vamos a echar suertes, un volado, o vamos a determinar quién o no va o sí va. Esta es una acción, es un llamado de Dios y tiene que ser hecho en oración. Y el ayuno nos abre completamente este espacio para que nosotros podamos tener el discernimiento. Si nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 14, en el verso 23, vemos cómo nuevamente, ahora Pablo y Bernabé van a hacer exactamente lo mismo que hizo la comunidad para enviarlos a ellos. Y yo me pregunto hoy, si para tomar nuestras grandes decisiones en la vida, hacemos este proceso. Si hemos hecho ayuno y oración para ver si la vocación a la que Dios me está llamando es la correcta, sacerdocio, matrimonio, vida consagrada. Si la carrera que estoy eligiendo es verdaderamente la carrera que Dios ha pensado para mí, en la que le voy a poder servir adecuadamente. Si la persona con la que me voy a casar y voy a unir toda mi vida es la que Dios quiere para mí. ¿Cuántas veces en tu vida has ayunado y orado para pedirle al Señor luz, para que manifieste su voluntad sobre ti, sobre lo que Dios quiere para tu vida? Hay, como ves, una manifestación sobrenatural y especial que da discernimiento y a la vez sabiduría, que nos ayuda a elegir a los que han de convertirse en pastores, pero no solamente a los que se han de convertir en pastores, sino que a todos aquellos que tienen que tomar decisiones fundamentales para toda su vida. Como puedes ver, es una práctica fundamental que es necesaria reintegrar a nuestra vida espiritual. La Virgen María, en prácticamente todas las apariciones aprobadas por la Santa Iglesia, desde Fátima hasta Akita, Japón y muchas más, insiste en la necesidad de hacer ayuno. Recuerda que la Virgen María, que tiene como papel ser madre de nosotros, viene a recordarnos quizás prácticas que hemos dejado ya de lado, y una de ellas es el ayuno. Y por eso en todas las apariciones de nuestra Madre Santísima insiste oración y ayuno, porque hoy el pueblo de Dios no ora y menos ayuna. A lo mejor hace alguna oración en la mañana, reza algo, algunos el rosario, en fin. Pero ¿y qué hay del ayuno? ¿Cuándo ayuna hoy el pueblo cristiano? Al margen de los 2 días marcados por la Iglesia, el miércoles de ceniza y el viernes santo, ¿en qué otro momento ayunamos? ¿Cuándo nosotros hoy nos preparamos para la Eucaristía con esta práctica espiritual? ¿Cuándo nos preparamos para tomar decisiones? Obviamente, pues estamos en manos de nuestros enemigos y no hay esa fuerza que Dios ejerce para poder librarnos de ellos. Es por ello que dentro de nuestro curso fundamental, no solo he querido recordarlo, sino darte algunas indicaciones y prácticas que espero puedan serte de utilidad para iniciar, o si ya estás en este tema, si ya estás viviendo las prácticas ascéticas, para que puedas mejorar tus prácticas ascéticas y de esta manera puedas realizar una vida mucho mejor. Sobre todo tengas fuerza, discernimiento, puedas ser un instrumento de la gracia de Dios, puedas vencer tus pasiones, etcétera. Todo lo que hoy hemos visto. Para nuestra próxima reunión, quisiera darte ahora algunas prácticas, algunos elementos prácticos que puedan ayudarte para el ayuno. Ayunar es algo fundamental, pero es importante saber cómo y cuándo hacer. Te espero en nuestra próxima reunión
para hablar un poquito más sobre este tema y que así, viviendo una vida de oración y de ayuno, puedas tener dominio sobre tu propia vida, tengas dominio sobre tus pasiones, tengas discernimiento y puedas también en tu oración interceder con fuerza para que Dios nos libre de todos los enemigos, tanto visibles como invisibles. Que el Señor te bendiga, que nuestra Madre Santísima te acompañe. Te espero en nuestra próxima reunión. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra próxima reunión nos deleitaremos en las principales promesas que tiene Jesús preparadas para todos aquellos que nos mantengamos fieles hasta la muerte. Te esperamos.